En los anales de la historia, pocos nombres resuenan con la misma fuerza y misterio que el de Miyamoto Musashi. Espadachín invicto, filósofo del combate y autor de una obra que trasciende el tiempo, el libro de los 5 anillos. Musashi no escribió un simple manual de técnicas marciales. Su obra es un tratado profundo, una guía que descompone la esencia misma de la victoria, tanto en el campo de batalla como en la existencia. Dividido en 5 secciones: tierra, agua, fuego, viento y vacío. El libro estructura su enseñanza como un camino ascendente. Cada anillo no es un capítulo aislado, sino una capa que se despliega sobre la anterior, llevando al lector desde los fundamentos hasta la maestría absoluta. Pero, ¿quién fue el hombre detrás de estas palabras? Nacido en 1584, en una Japón desgarrada por guerras feudales, Musashi emergió como una figura casi mitológica. Desde su primer duelo a los 13 años, donde derrotó a un experto samurái con un simple palo de madera, su destino quedó sellado. A lo largo de más de 60 combates, nunca conoció la derrota. Sus enfrentamientos no eran simples exhibiciones de fuerza, eran demostraciones de psicología, timing y una comprensión casi sobrenatural del ritmo del adversario. La leyenda de Musashi creció con episodios como el duelo en la isla de Ganryu, donde acabó con Sasaki Kojiro, otro de los grandes espadachines de la época, utilizando una espada tallada de un remo. Este momento no solo consolidó su reputación, sino que reveló su filosofía. La victoria no dependía del arma, sino de la mente. Sin embargo, no fue solo un guerrero. En sus últimos años, se retiró a una cueva para escribir el libro de los 5 anillos, legando al mundo un sistema de pensamiento que hoy estudian desde artistas marciales hasta ejecutivos y estrategas militares. Su vida fue un puente entre el caos de la guerra y la sublimación de la sabiduría. Su obra trasciende el tiempo. Porque, como él mismo enseñó, la verdadera ciencia marcial no consiste en derrotar a otros, sino en derrotar lo que hay de malo en uno mismo. Y esa batalla, como veremos, es eterna. Para comprender verdaderamente a Miyamoto Musashi, debemos sumergirnos en el turbulento periodo que lo vio nacer, una época donde el filo de una katana podía decidir el destino de provincias enteras. A finales del siglo XVI, Japón emergía de más de 100 años de guerra civil conocida como Sengoku Jidai, la era de los estados en guerra. El país era un mosaico de clanes samuráis en pugna, donde alianzas frágiles y traiciones sangrientas eran el pan de cada día. En 1600, cuando Miyamoto Musashi tenía apenas 16 años, la batalla de Sekigahara marcó el fin de esta era. Las fuerzas de Tokugawa y Ieyasu aplastaron a sus rivales, unificando Japón bajo el shogunato Tokugawa. Así comenzaba el periodo Edo, una era de relativa paz, pero también de profunda transformación para la clase samurái. Con el fin de los grandes conflictos, muchos guerreros se encontraron en una encrucijada histórica. Los más afortunados se convirtieron en burócratas al servicio de los daimios, señores feudales. Otros, como Musashi, eligieron el camino del Ronin, samurái sin amo, vagando por el país en busca de desafíos. Las escuelas de esgrima, Kenjutsu, florecieron, ya no como herramientas de guerra, sino como artes marciales filosóficas. Fue en este mundo en transición donde Musashi forjó su leyenda. Sus duelos no eran simples peleas,
sino actos de supervivencia en una sociedad que ya no sabía qué hacer con sus guerreros. Pero no se limitó a vencer a sus oponentes. Los desarmó, física y psicológicamente. Algunos de sus combates más célebres revelan su genio estratégico. El primer duelo en 1596, cuando tenía 13 años, contra Arima Kihei, un experto en la escuela Shinto-ryu. Musashi llegó deliberadamente tarde, enfureciendo a su oponente. Cuando por fin apareció, usó un bokken, espada de madera, para vencer a Kihei de un solo golpe. Esta victoria temprana ya mostraba su estilo: romper el equilibrio mental del rival antes de siquiera cruzar espadas. Tras la batalla de Sekigahara en el año 1600, que selló la supremacía del shogunato Tokugawa, muchos clanes menores buscaban mantener su prestigio en un Japón en proceso de unificación. Entre ellos se encontraba el poderoso clan Yoshioka, maestros de la escuela de esgrima Yoshioka-ryu en Kioto, célebres desde generaciones por su técnica y su influencia política. En ese contexto, un joven Miyamoto Musashi, aún forjando su leyenda, llegó a Kioto con un único objetivo: poner a prueba su espada frente a los mejores. Su destino lo llevó inevitablemente al enfrentamiento contra los Yoshioka. El heredero del clan, Yoshioka Seiyuro, era considerado el mejor espadachín de Kioto. Musashi lo retó en un duelo formal. La lucha fue feroz, pero Musashi logró derrotarlo de un solo golpe que le destrozó el hombro. Aunque Seiyuro sobrevivió, quedó incapaz de empuñar la espada, lo que marcó un duro golpe al honor de la escuela. El clan no aceptó aquella humillación. El hermano menor de Seiyuro, Yoshioka Denshichiro, tomó el mando de la escuela y desafió a Musashi. El duelo se realizó poco después, y nuevamente Musashi venció, esta vez con un golpe fatal que acabó con la vida de Denshichiro. La reputación del joven samurái creció de manera imparable, mientras que el orgullo de los Yoshioka se derrumbaba. La última esperanza de la familia era Yoshioka Matashichiro, apenas un adolescente, designado como nuevo maestro de la escuela. El clan decidió recurrir a una emboscada para salvar su honor. Convocaron a Musashi en las afueras del templo Rendaiji y prepararon a decenas de guerreros para matarlo. Musashi, previendo la traición, llegó antes de la hora pactada y se escondió en los campos cercanos. Cuando Matashichiro y su séquito aparecieron, atacó con una furia estratégica. Armado con su famosa técnica de 2 espadas, Niten Ichi Ryu, derribó a los guerreros uno por uno. En medio del caos, decapitó al joven Matashichiro, acabando de raíz con la escuela Yoshioka. La caída del clan Yoshioka no fue solo una victoria personal, marcó el fin de una de las escuelas más prestigiosas de Kioto y selló la fama de Musashi como un duelista imbatible. A partir de ese momento, su nombre comenzó a circular por todo Japón, y el respeto y el temor hacia él se multiplicaron. Este episodio fue el clímax de su juventud y le permitió afianzarse en el camino que más tarde plasmaría en El Libro de los 5 Anillos. La derrota de los Yoshioka mostró que Musashi no solo dominaba la técnica, sino también la estrategia psicológica, la anticipación y la lectura del enemigo, cualidades que definirían su vida entera. Tras derrotar a los Yoshioka, su reputación se extendió por todo Japón. Ningún samurái ni escuela parecía capaz de frenar su ascenso. Fue entonces cuando apareció su rival más formidable, Sasaki Kojiro, maestro de la escuela Ganryu, célebre por su habilidad con la espada Nodachi,
un sable extremadamente largo al que llamaba la barra de secar ropa. Kojiro era un espadachín elegante, refinado y temido por la rapidez de su técnica, la golondrina, Tsubame Gaeshi, un corte descendente tan veloz que se decía imparable. El duelo entre ambos fue organizado por el señor feudal Hosokawa Tadaoki, quien autorizó que se realizara en la isla deshabitada de Ganryujima, en el mar interior de Japón. Musashi, fiel a su estilo, utilizó la estrategia mental antes que la fuerza. La tradición cuenta que el día del duelo llegó deliberadamente tarde, provocando la ira y la impaciencia de Kojiro. Durante el trayecto hacia la isla, talló un remo de madera y lo convirtió en una espada improvisada, más larga que el nodachi de su rival. Con ello, no solo mostró ingenio, sino también una confianza absoluta en su técnica. Al encontrarse frente a frente, Kojiro desenvainó su inmenso sable con un movimiento fulgurante. Musashi, sereno, esperó el instante preciso. Cuando Kojiro ejecutó su famosa golondrina, Musashi adelantó un paso y descargó un golpe certero con el remo de madera en la cabeza de su oponente. El impacto fue fatal. Kojiro cayó derrotado en cuestión de segundos. Musashi, sin celebrar su victoria, simplemente inclinó la cabeza y se retiró. El triunfo en Ganryujima consagró a Musashi como el espadachín más grande de su era. Sin embargo, lejos de caer en la arrogancia, a partir de este combate, comenzó a alejarse progresivamente de los duelos mortales para dedicarse al perfeccionamiento interior, al arte, la caligrafía, la pintura y finalmente a la redacción de El libro de los 5 anillos. En el crepúsculo de su vida, Miyamoto Musashi, consciente de que su fin se aproximaba, concibió El libro de los 5 anillos como vehículo para preservar la esencia de su escuela Niten Ichi Ryu. Este tratado no fue meramente un compendio técnico, sino la cristalización de 6 décadas de experiencia marcial en un Japón que transitaba del caos bélico a la paz Tokugawa. Expresa claramente su motivación en el libro de la tierra. He decidido escribir este libro para que el camino que he seguido no se pierda. Esta declaración adquiere especial relevancia al considerar que la transmisión oral tradicional permitía distorsiones. Su escuela, basada en el uso simultáneo de 2 espadas, Nito, rompía con convenciones establecidas. Como Ronin sin señor feudal, carecía de estructura institucional para preservar su conocimiento. El tratado fue escrito durante el encierro voluntario de Musashi en la cueva Reigando, coincidiendo con la consolidación del shogunato Tokugawa, que desarmaba progresivamente a los samuráis. La transformación de las artes marciales de técnicas de guerra a vías espirituales, Budo, y la proliferación de escuelas que comercializaban enseñanzas marciales sin sustento real. El libro, conocido como El libro de los 5 anillos, no es solo un manual de estrategia para el combate, es un mapa del pensamiento del guerrero, una guía para entender la naturaleza de la batalla, la mente y la existencia misma. La estructura del libro es clara, ordenada y a la vez profundamente simbólica. Está dividido en 5 rollos, cada uno asociado a un elemento de la naturaleza. Cada rollo funciona como un espejo que refleja tanto la realidad externa de la lucha como el paisaje interno de quien busca dominarse a sí mismo. El primer rollo, el de la tierra, establece los fundamentos. Musashi
no comienza con técnicas o movimientos, sino con principios. La tierra representa lo sólido, lo firme, lo que sostiene todo lo demás. Nos recuerda que antes de aspirar a la maestría en la espada, es necesario entender la posición, la estabilidad y el equilibrio. Es un rollo de observación y preparación donde la mente aprende a medir el terreno, tanto físico como psicológico. Cada frase que escribe está cargada de intención. Cada palabra es una instrucción para afinar los sentidos, para percibir lo que muchos ignoran, para reconocer las oportunidades antes de que se presenten. ¿Cómo puede un guerrero triunfar si no conoce primero la solidez de su base? Tras comprender la tierra, se accede al segundo rollo, el agua. Si la tierra es la estructura, el agua es la adaptabilidad. Musashi compara la estrategia con la corriente de un río, siempre cambiante, capaz de rodear obstáculos y penetrar en los espacios más inesperados. La fluidez del agua enseña al guerrero a no apegarse a un solo método, a ajustarse a las circunstancias y a mantener la calma incluso cuando el combate parece caótico. El tercer rollo, el fuego, introduce la agresión controlada. Aquí, la estrategia se convierte en acción. El fuego simboliza la energía, la intensidad, el momento de atacar sin vacilar. Musashi explica cómo cada acción debe ser decisiva, cómo la velocidad y la precisión son tan importantes como la intención. No se trata de un impulso ciego, sino de una fuerza concentrada, un fuego que arde con propósito y disciplina. La narrativa nos hace sentir el calor de la batalla, el ritmo acelerado del combate, el temblor del cuerpo cuando la tensión alcanza su punto máximo. El fuego es peligroso, pero también liberador, y solo el guerrero que comprende su propia pasión puede manejarlo sin destruirse a sí mismo. El cuarto rollo, el viento, lleva la estrategia más allá del enfrentamiento físico. El viento representa la perspectiva, la observación de las escuelas rivales, el conocimiento de otros métodos y doctrinas. Musashi insiste en que un verdadero maestro no se limita a repetir lo aprendido, sino que estudia y entiende las variaciones, las debilidades y fortalezas de los demás. Como el viento que atraviesa montañas y valles, un guerrero debe moverse con rapidez y ligereza, analizando y aprendiendo de cada entorno. Este rollo nos introduce al concepto de la flexibilidad mental, de la capacidad de cuestionar nuestras propias creencias y de anticipar los movimientos de quienes nos rodean. ¿Cómo puede alguien ser invencible si desconoce el mundo que lo rodea? Finalmente, el quinto rollo, el vacío, nos lleva a la esencia misma de la estrategia y del espíritu del guerrero. El vacío no es la ausencia de acción, sino la comprensión de lo que no puede ser controlado, la aceptación de lo intangible, la habilidad de actuar sin ser limitado por la forma o el método. Es el dominio de lo invisible, de lo que trasciende la técnica. Musashi nos guía hacia un estado de conciencia donde la mente no se aferra a un estilo, a un patrón, a un movimiento, fluye sin resistencia, percibe sin filtros y actúa sin esfuerzo. En este último rollo, la narrativa se vuelve filosófica, casi meditativa, porque nos invita a comprender que la verdadera maestría reside en la unión entre la acción y la percepción, entre el movimiento y el silencio, entre la espada y el vacío. Cada uno de estos rollos, aunque independiente, forma parte de un sistema coherente. No se trata de estudiar un rollo y luego pasar al siguiente de manera aislada. La lectura es un proceso circular, un aprendizaje que exige reflexión, práctica y repetición. El rollo de la tierra,
Chi no Maki es el primer escalón en el viaje que Miyamoto Musashi propone a quienes buscan la verdadera maestría. Es el fundamento sobre el cual se erige todo lo demás, no solo la habilidad con la espada, sino la comprensión de la estrategia aplicada a la vida, al oficio y a la interacción con el mundo que nos rodea. Musashi lo deja claro desde el inicio. La estrategia es el arte de conducir todas las cosas. No se limita a la espada ni al combate. Su aplicación se extiende a todas las artes y oficios. Con estas palabras, el guerrero es invitado a percibir la estrategia como un principio universal, un hilo conductor que atraviesa toda acción consciente. En este primer rollo, la tierra se convierte en metáfora y guía. Representa la solidez, la estabilidad, aquello que sostiene y da forma. Así como no se puede construir un edificio sobre arenas movedizas, un guerrero no puede erigirse sobre fundamentos débiles. Musashi describe cómo la postura, la respiración y la concentración son tan esenciales como la técnica misma. Debes caminar con firmeza, respirar con calma y mantener la mente alerta, siempre consciente del espacio que ocupas y del que deja el enemigo. Cada fragmento resuena con una claridad que trasciende el tiempo. La estrategia comienza desde dentro, en la actitud mental y física, antes de encontrarse con la espada del otro. La actitud del guerrero, según él, es inseparable de su preparación física. Chi no Maki insiste en que la fuerza bruta o la rapidez por sí solas no garantizan la victoria. La verdadera ventaja radica en la disciplina, en la observación constante y en la capacidad de mantener la calma en medio del conflicto. El guerrero debe comprender que cada movimiento, cada gesto, cada respiración define no solo su habilidad en combate, sino su propia esencia. Quien ignora la preparación interna se encontrará desequilibrado ante el menor desafío. La mente firme sostiene la espada más allá de la fuerza del brazo. Esta filosofía convierte al libro en algo más que un manual de combate. Es un tratado sobre la integridad del ser en acción. Musashi no se limita a la teoría. Introduce conceptos prácticos, como la escuela de los dos cielos, Niten Ichi-ryu, que se basa en el dominio de dos espadas simultáneamente. Este principio, revolucionario en su época, es más que un recurso técnico. Simboliza la habilidad de percibir y actuar en múltiples dimensiones al mismo tiempo. La espada larga, la katana, y la espada corta, el wakizashi, representan dos aspectos de la acción. Uno ofensivo, otro defensivo, uno consciente, otro instintivo. En palabras de Musashi, la escuela de los dos cielos enseña que la victoria se obtiene cuando se comprende el equilibrio entre las fuerzas y no cuando se ejerce poder unilateral. Cada frase obliga al lector a reflexionar. No se trata solo de aprender a blandir acero, sino de internalizar la dualidad de cada situación, de reconocer que la fuerza sin control es tan peligrosa como la debilidad. Chi no Maki también enfatiza la observación y la adaptabilidad. Musashi recomienda estudiar el entorno, los hábitos del enemigo y las condiciones del terreno, entendiendo que la estrategia depende tanto de lo que se puede controlar como de lo que no. Observa, aprende y ajusta tus movimientos. La tierra sostiene al que entiende sus raíces, pero aplasta al que ignora su fundamento. Cada instrucción está impregnada de un realismo que se siente tangible. Podemos imaginar al guerrero practicando en un jardín japonés, con la tierra firme bajo sus pies, cada paso medido, cada respiración consciente, mientras el viento acaricia los árboles y enseña lecciones que ninguna espada puede impartir por sí sola.
También señala que la estrategia del Chino Maki no se limita al combate directo. Un maestro sabe que la anticipación y la preparación silenciosa son armas más poderosas que la acción impetuosa. La victoria se encuentra en la preparación. No esperes que el enemigo cometa errores. Aprende a ser tú quien dicte las condiciones. Esta idea trasciende la guerra. Es aplicable a todas las disciplinas, desde la artesanía hasta la negociación, desde el liderazgo hasta la vida cotidiana. La estrategia se convierte en una lente a través de la cual todo puede evaluarse y mejorarse. El rollo de la tierra es también un recordatorio constante de la importancia de la constancia. Insiste en la repetición, en la práctica incesante, en la atención minuciosa a los detalles. No hay atajos para la maestría. Cada técnica, cada movimiento, cada decisión requiere tiempo y paciencia. Así como la tierra se forma capa sobre capa, el guerrero debe construir su conocimiento y habilidad con cuidado y perseverancia. Es un aprendizaje que se siente profundo porque toca no solo lo externo, sino también lo interno. La formación de carácter, la fuerza de voluntad y la claridad mental. La relación entre cuerpo y mente, tan enfatizada en Chino Maki, se refleja en las descripciones del entrenamiento. Musashi nos invita a imaginar la respiración sincronizada con el movimiento, los pies firmes sobre el tatami, la mirada fija y la mente alerta. Cada gesto tiene un propósito, cada pausa es significativa. Este cuidado en la preparación transforma al guerrero en un ser completo, capaz de actuar con eficacia y elegancia, sin desperdiciar energía ni intención. La estrategia, entonces, se convierte en un arte de equilibrio y precisión. Musashi, en su sabiduría, también introduce la noción de independencia dentro de la disciplina. El guerrero no debe depender de reglas externas ni de la aprobación de maestros. Debe aprender a observar, a pensar y a decidir por sí mismo. Chino Maki es un llamado a la autonomía. No sigas ciegamente las enseñanzas de otros. Entiende, adapta y haz tuyas las lecciones que recibes. La tierra enseña estabilidad, pero también fomenta la claridad de juicio, la capacidad de discernir entre lo que es útil y lo que es vano, entre lo que fortalece y lo que debilita. Finalmente, el rollo de la tierra establece el marco para los siguientes elementos. Sin la comprensión de la solidez, de la preparación interna, de la actitud firme y la disciplina, el agua no fluirá, el fuego no arderá, el viento no soplará y el vacío no se revelará. Cada movimiento en el combate, cada decisión estratégica, cada pensamiento reflexivo se apoya en este primer rollo. Chino Maki es la base sobre la que Musashi construye toda su filosofía, la piedra angular que sostiene el viaje del guerrero hacia la maestría. Mientras absorbemos estos principios, es fácil visualizar al samurái en su entrenamiento cotidiano, la concentración absoluta en cada paso, la calma antes del movimiento, la firmeza que emana de la comprensión del terreno y de sí mismo. La tierra no solo es suelo, es la extensión del cuerpo y de la mente. Cada práctica, cada repetición, cada ajuste refuerza la conexión entre el guerrero y el mundo que lo rodea, recordándole que la fuerza sin fundamento es inútil y la estrategia sin propósito es vacía. El rollo de la tierra, además de establecer la firmeza física y mental, nos enseña que el camino del guerrero no se limita al campo de batalla. Musashi enfatiza que la disciplina, la estrategia y la atención que se ejercitan en combate son igualmente aplicables a la vida diaria. Cada acción, cada decisión, cada pensamiento refleja al guerrero interior. El camino del combate
y el del día a día no son distintos. En ambos, el que carece de preparación se encuentra en desventaja. Advierte, recordándonos que la esencia del aprendizaje no se encuentra únicamente en la lucha, sino en la constancia con la que vivimos y actuamos. La mente entrenada para anticipar movimientos, para medir riesgos y oportunidades, se convierte en un instrumento poderoso en todas las facetas de la existencia. Introduce una analogía que resulta especialmente ilustrativa: la construcción de una casa. Así como un hogar necesita cimientos sólidos, una estructura firme y una planificación cuidadosa, el guerrero debe edificar su cuerpo y su mente con igual precisión. Cada hábito, cada práctica, cada repetición es comparable a colocar un ladrillo o reforzar una columna. Descuidar uno solo puede comprometer la estabilidad de toda la obra. Construye tu mente y tu cuerpo como se construye una casa, cuidando cada detalle y anticipando cada posible amenaza. La solidez de tu base determinará la eficacia de tus movimientos y la claridad de tus decisiones, escribe Musashi, invitando a visualizar la disciplina como un proceso tangible y estructurado. La observación y el juicio son armas esenciales en este rollo. La tierra no solo enseña a mantenerse firme, enseña a percibir con precisión, a evaluar sin prejuicios, a discernir entre lo importante y lo accesorio. El guerrero que domina Chi no Maki aprende a leer el terreno, a anticipar los movimientos del enemigo y a responder con inteligencia en lugar de impulso. Cada gesto, cada postura, cada mirada contiene información que debe ser interpretada y utilizada. Quien observa sin juzgar, quien juzga sin observar, pierde tanto en la batalla como en la vida. La estrategia requiere ambos, ojos atentos y mente clara, señala Musashi, mostrando cómo el entendimiento profundo precede a la acción efectiva. Chi no Maki, entonces, se convierte en una enseñanza que trasciende la técnica. Es un llamado a integrar el cuerpo, la mente y la percepción en un todo coherente. La preparación del guerrero, desde la firmeza de sus pies sobre la tierra hasta la claridad de sus pensamientos, es una lección aplicable a cada momento del día, a cada decisión que tomamos, a cada acción que ejecutamos. Musashi nos recuerda que la victoria comienza mucho antes de que la espada toque al enemigo. Empieza en la base que construimos con constancia, observación y juicio. Tras asentar los principios de la tierra, el guerrero se enfrenta ahora al rollo del agua, Mizu no Maki, donde Musashi despliega la lección de la adaptabilidad y la fluidez, enseñando que la rigidez sin flexibilidad es un camino hacia la derrota. El agua no tiene forma fija, pero se adapta a cada recipiente, cada canal, cada terreno por el que fluye. Así también debe moverse la mente del estratega y el cuerpo del guerrero. Flexible, perceptivo y siempre en armonía con las circunstancias que lo rodean. El agua adopta la forma de su contenedor. La estrategia del guerrero debe hacer lo mismo, moldearse a la situación sin perder la esencia de su fuerza. Escribe Musashi, recordando que el control absoluto no está en imponer la forma, sino en adaptarse con inteligencia. La posición y postura del cuerpo se vuelven esenciales en este rollo. No basta con sostener la espada. Cada movimiento debe comenzar desde los pies, transmitirse a través de las piernas, fluir por el torso y llegar a los brazos con precisión y eficacia. La postura correcta permite al guerrero moverse con rapidez, mantener el equilibrio frente a ataques inesperados y reaccionar con economía de esfuerzo. Musashi insiste:
Mantén el cuerpo relajado pero firme, consciente de cada músculo y de cada punto de apoyo. Solo así podrás fluir como el agua y no resistirte inútilmente a la corriente del combate. El manejo simultáneo de la katana y el wakizashi, principio de la escuela de los dos cielos, se integra plenamente en este rollo. La espada larga representa la ofensiva y el control del espacio, mientras que la corta permite defensa rápida y reacción inmediata. Miyamoto Musashi enseña cómo combinarlas. La katana y el wakizashi son extensiones de la mente. Su uso armonioso permite al guerrero adaptarse, atacar y defender sin ruptura en la continuidad de la acción. Visualizamos al samurái moviéndose con ambas espadas. Un flujo de acero que refleja la flexibilidad del agua, capaz de cambiar de dirección en fracciones de segundo y de anticipar el movimiento del enemigo antes de que ocurra. El ritmo del combate es otro elemento central del Misu no Maki. Explica que quien controla el ritmo domina la batalla. Quien se somete al del enemigo queda a merced de sus decisiones. El guerrero debe aprender a imponer su cadencia, acelerando o retardando el flujo de los movimientos según convenga, y también a romper la continuidad del adversario cuando surge la oportunidad. No basta con atacar, debes leer el pulso del combate y ser tú quien marque su latido. Cambia el ritmo y desorienta al enemigo. Señala, dejando claro que el control de la acción va más allá de la fuerza física. Es un arte de percepción, cálculo y anticipación. Las técnicas de desplazamiento y control de distancia, conocidas como Ma-ai, son la expresión práctica de esta adaptabilidad. Mantener la distancia correcta permite al guerrero atacar con eficacia sin exponerse, avanzar o retroceder según la oportunidad y manipular el espacio para convertir la ventaja táctica en victoria. Cada paso, cada giro y cada avance deben ser medidos como olas que rompen sobre la orilla, suaves pero decisivas. Insiste en que la percepción de la distancia no es solo visual, sino que integra la intuición, la experiencia y la lectura constante del adversario. La mirada y la percepción periférica son extensiones de esta fluidez. No se trata solo de fijar los ojos en la espada del enemigo, sino de captar su postura, sus gestos, la tensión en sus músculos y la dirección de su intención. Musashi escribe: no mires solo con los ojos, observa con todo tu ser. La periferia revela lo que la mirada directa ignora. Esta percepción ampliada permite anticipar ataques, descubrir debilidades y reaccionar de manera que cada movimiento del adversario se convierta en una información que guía la propia acción. La respiración y la serenidad son el hilo conductor de todo lo anterior. Incluso en los momentos críticos, cuando la presión y el peligro son máximos, el guerrero debe mantener la calma, respirar profunda y controladamente y permitir que la mente permanezca clara. Musashi enfatiza que la respiración es la conexión entre cuerpo y mente, el canal por el cual la concentración se mantiene y la adaptabilidad se manifiesta. Respira como el agua fluye, constante, serena y ajustada al ritmo del momento. La calma permite ver lo que otros no perciben y actuar cuando otros dudan, señala, recordando que la serenidad es tan poderosa como cualquier técnica de espada. Misu no Maki, en su totalidad, enseña que el dominio no reside únicamente en la fuerza o en la habilidad técnica, sino en la combinación de adaptación, percepción y control. El guerrero, que aprende a moverse como el agua, a combinar ritmo y distancia,
a observar con amplitud y a respirar con serenidad, se vuelve imprevisible, efectivo y completo. El rollo del agua, entonces, no es solo una enseñanza sobre combate, es un modelo filosófico y práctico para enfrentar cualquier situación, demostrando que la adaptabilidad y la claridad de percepción son virtudes universales. Musashi logra con él conectar la técnica con la mente, el cuerpo con el entorno y la acción con la reflexión. Cada movimiento fluye del anterior, cada decisión nace de la observación y la intuición, y cada victoria proviene de la armonía entre el guerrero y la corriente que lo rodea. Tras dominar la fluidez del agua, el guerrero se enfrenta al rollo del fuego, Hinomaki, donde Musashi revela la esencia de la acción decisiva en combate. Si la tierra enseñaba la base y el agua la adaptabilidad, el fuego simboliza la energía, la intensidad y la capacidad de actuar bajo presión. Aquí, la teoría se convierte en práctica y la estrategia se materializa en movimiento y decisión. Musashi advierte: en la batalla no basta con conocer la técnica. El caos y la presión exigen resolución inmediata. Solo quien comprende el fuego puede actuar sin vacilar. El combate real es un terreno impredecible. La tensión, el peligro y el ruido del conflicto crean un escenario donde la claridad mental es tan crucial como la destreza con la espada. Hinomaki enseña a leer el campo de batalla. Cada movimiento del enemigo, cada espacio libre, cada cambio en el entorno es información vital. Musashi señala, observa, ajusta y actúa antes de que el adversario lo haga. La victoria se obtiene no solo con la espada, sino con la comprensión del momento y del terreno. La mente del guerrero debe ser rápida, flexible y decidida, capaz de convertir la confusión en ventaja. Las estrategias ofensivas y defensivas se entrelazan como llamas que se elevan y retroceden. La ofensiva debe ser decisiva, precisa y al mismo tiempo adaptable. La defensa, firme y consciente, debe transformar la energía del enemigo en oportunidad. Explica cómo un ataque controlado puede forzar al adversario a cometer errores, mientras que una defensa astuta puede proteger sin inmovilizar al propio guerrero. Cada movimiento es calculado y cada gesto busca imponer la intención sin desperdiciar fuerza. No te precipites, utiliza la fuerza del enemigo y dirige tu propio fuego con exactitud, aconseja, recordando que la energía concentrada es más poderosa que el impulso desordenado. El entorno se convierte en un aliado estratégico. Hinomaki enseña a aprovechar cada elemento, la disposición del terreno, la iluminación, los obstáculos naturales y los espacios abiertos. Musashi destaca que incluso pequeños detalles pueden cambiar el curso de la batalla. El árbol, la pendiente, el viento, todo puede ser un instrumento si sabes cómo usarlo. Quien domina el entorno, domina también la lucha. La percepción se amplía más allá del adversario. Todo el espacio se transforma en parte de la estrategia, un tablero donde cada elemento puede ser manipulado a favor del guerrero. Confundir y desorientar al enemigo es un principio central del fuego. Musashi indica que la anticipación no solo se aplica a la acción propia, sino también a la percepción del otro. Cambiar el ritmo, crear incertidumbre y generar dudas en el adversario debilita su espíritu y lo expone a errores. Rompe la guardia del enemigo no solo con la espada, sino con la mente. La confusión es tan letal como la fuerza física, escribe, subrayando que la victoria proviene tanto del control psicológico como del dominio técnico.
Romper la guardia y el espíritu del enemigo implica una comprensión integral de la situación. Cada postura, cada expresión, cada movimiento revela la disposición y la intención del adversario. Hinomaki enfatiza que la fuerza sin decisión, la técnica sin audacia, no basta. El guerrero debe golpear donde la defensa es débil y mantener la presión hasta quebrar la resistencia mental y física del oponente. La diferencia entre un duelo uno a uno y una batalla grupal se hace evidente aquí. La dinámica cambia, la estrategia se complejiza y el control del ritmo y la iniciativa se vuelve decisivo. Musashi explica: en un duelo, la precisión domina. En la batalla, la percepción del conjunto y la adaptabilidad determinan la victoria. Mantener la iniciativa es la clave final de Hinomaki. La acción proactiva permite al guerrero marcar el ritmo, dictar los términos del combate y obligar al enemigo a reaccionar. La iniciativa no es solo un principio de ataque, es un estado mental que combina observación, adaptación y decisión rápida. Quien pierde la iniciativa se convierte en prisionero del momento. Quien la mantiene controla el destino de la lucha, afirma Musashi, recordando que la energía del fuego debe canalizarse con propósito y disciplina. Hinomaki no se limita al dominio de la espada. Enseña una filosofía de acción que atraviesa lo físico, lo mental y lo estratégico. Cada técnica, cada desplazamiento, cada maniobra es un reflejo de la comprensión del caos, de la capacidad de imponer orden y de la habilidad para transformar la presión en oportunidad. Visualizamos al guerrero moviéndose con determinación por un campo de combate imaginario. El fuego en sus ojos refleja la intensidad de su concentración. Su espada corta y defiende con ritmo propio. Sus pies ajustan la distancia con precisión y su mente mantiene la calma, analizando cada gesto del adversario y cada elemento del terreno. Cada segundo se convierte en una prueba de habilidad, cada decisión en una estrategia viva. Musashi, en este rollo, nos recuerda que la fuerza sin control es destructiva, pero la energía dirigida con claridad y propósito es imparable. Hinomaki combina agresividad y disciplina, caos y orden, riesgo y cálculo, enseñando que la verdadera victoria surge de la interacción armoniosa entre estos elementos. La enseñanza del fuego es intensa, directa y a la vez profundamente filosófica. Dominar la acción, comprender el entorno, leer la mente del adversario y mantener la iniciativa son los pilares que sostienen al guerrero que ha aprendido a convertir el fuego en herramienta de maestría. Después del fuego, que enseñaba la intensidad de la acción y la determinación en el combate, el guerrero llega al rollo del viento, Kase no Maki. Aquí nos invita a levantar la mirada más allá de la propia escuela y de los métodos aprendidos, a observar, analizar y comprender a otros sin perder la esencia de nuestra fuerza. La enseñanza central del viento es la percepción de lo externo y la integración de lo útil, un principio que combina flexibilidad, juicio y experiencia. Miyamoto Musashi inicia con una crítica directa a otras escuelas de esgrima. Cada escuela tiene sus propios métodos, pero no todas enseñan la esencia de la estrategia. Conocerlas es útil, imitarlas sin entendimiento es peligroso. Hinomaki, sección sobre escuelas rivales.
Este fragmento subraya la importancia de no quedar atrapado en formas rígidas o en doctrinas que limitan la capacidad de adaptarse. La observación crítica permite al guerrero reconocer fortalezas y debilidades sin caer en la trampa de la imitación mecánica. Identificar los estilos rivales y sus puntos débiles se vuelve un ejercicio constante de análisis y discernimiento. Acá explica: estudia las diferencias de cada escuela, detecta dónde se apoyan y dónde vacilan. El verdadero conocimiento nace de ver más allá de lo que enseñan los libros o los maestros. La estrategia no es solo aplicar lo propio, sino comprender el marco de referencia del adversario, anticipar sus movimientos y adaptarse de manera inteligente. Esta lectura del entorno y de los oponentes refuerza la noción de flexibilidad. Quien se aferra a una sola técnica o a un solo patrón se vuelve predecible y vulnerable. Kase no Maki enfatiza que la absorción de lo útil debe realizarse con criterio. Musashi advierte: toma lo que es valioso, deja lo que es inútil. No copies ciegamente, porque la copia sin entendimiento no fortalece al guerrero. Kase no Maki, sección sobre adaptación. La flexibilidad mental se convierte en fuerza. La capacidad de integrar conocimientos externos sin perder identidad permite que el guerrero mejore continuamente, convirtiendo la observación en acción efectiva. El peligro de confiar únicamente en la técnica sin estrategia mental es un hilo recurrente en el rollo. Musashi recuerda: muchos poseen destreza con la espada, pero carecen de juicio. Así, caen ante el más débil que sabe pensar. La técnica aislada es limitada, y el verdadero poder surge de la combinación de habilidad, pensamiento y percepción. El guerrero flexible comprende que cada acción debe ser una manifestación del entendimiento, no solo de la destreza física. La flexibilidad, finalmente, se presenta como la fuerza más decisiva del Kase no Maki. Como el viento que cambia de dirección sin perder intensidad, el guerrero debe moverse con ligereza, ajustando su estrategia a cada situación, anticipando cambios y modificando su enfoque sin rigidez. Escribe: el viento no se detiene, fluye por todos lados y se adapta a todo. Así debe moverse el estratega, sin forma fija, pero siempre efectivo. Cada paso, cada gesto y cada decisión se convierten en una danza de ajuste constante, donde la mente y el cuerpo responden en armonía con el entorno y con las acciones del adversario. Kase no Maki, en esencia, enseña que el aprendizaje nunca es absoluto ni estático. Conocer las demás escuelas, analizar sus métodos, absorber lo útil y permanecer mentalmente flexible constituye un arma estratégica que supera la mera destreza. El guerrero que internaliza estos principios no solo domina su técnica, sino que entiende el juego completo de la confrontación, la interacción y la evolución constante de la práctica. Mientras se avanza por este rollo, podemos imaginar al guerrero en movimiento, evaluando la postura y los gestos del adversario, alternando entre acción y observación, ajustando la distancia, el ritmo y la intención. Su cuerpo fluye con la misma adaptabilidad del viento, capaz de responder y anticipar, de integrar lo aprendido y de modificar la estrategia en fracciones de segundo. Cada práctica es una lección de flexibilidad y cada combate un escenario donde el juicio y la percepción superan la fuerza bruta. El rollo del viento no solo enseña a estudiar a otros, sino también a cuestionarse a uno mismo, a evitar la rigidez de las formas
y a comprender que la verdadera fuerza surge de la capacidad de adaptarse, anticipar y aplicar lo aprendido con discernimiento. Musashi cierra esta sección recordando: el guerrero que no se adapta ni observa con claridad, aunque tenga la espada más afilada, caerá ante quien entiende y ajusta su estrategia. Kase no Maki. Conclusión sobre la flexibilidad. La fuerza del viento radica en su movilidad, y la del guerrero en su capacidad de moverse con la mente y con el cuerpo como un solo flujo de acción y percepción. El rollo del vacío, Ku no Maki, representa la culminación de la enseñanza de Musashi. Si la tierra enseñaba los fundamentos, el agua la adaptabilidad, el fuego la intensidad y el viento la percepción y flexibilidad, el vacío nos revela lo intangible, aquello que no puede explicarse con técnica o palabras, pero que define al guerrero maestro. Miyamoto Musashi escribe: el vacío es aquello que no se puede ver ni tocar. Quien lo comprende no se deja limitar por lo evidente ni por lo aprendido. Ku no Maki, sección sobre comprensión del vacío. Es la lección de lo invisible, de la acción sin forma, de la claridad que surge cuando la mente se libera de las ataduras de la técnica y del ego. El vacío lleva al guerrero más allá de la espada y de las maniobras. Aquí, la maestría se refleja en la claridad mental y en la iluminación. El estratega comprende que toda técnica y todo aprendizaje son herramientas, no fines en sí mismos. La verdadera fuerza reside en la mente despejada, capaz de percibir, reaccionar y decidir sin esfuerzo, sin depender de patrones rígidos. Aquí señala: más allá de la técnica está la mente que ve todo y no se confunde. Quien posee esto es invencible incluso sin espada. La iluminación del guerrero no es filosófica en abstracto, sino práctica. Es la comprensión directa de la acción y de la reacción en armonía con el instante presente. El desapego del miedo y de la victoria es otro principio central. Ku no Maki enseña que el guerrero no debe ser esclavo del temor ni del deseo de triunfo. La aceptación de la impermanencia y la comprensión de que la muerte forma parte del camino permiten actuar con libertad y eficacia. No luches por miedo ni por deseo, lucha desde la quietud del espíritu. Solo así tu acción será pura y tu intención clara. El desapego no significa indiferencia, sino la liberación de los condicionamientos que nublan la percepción y la decisión. El estratega se convierte en maestro de sí mismo. Cada pensamiento, cada impulso y cada emoción deben ser comprendidos y controlados. Musashi advierte: antes de dominar al enemigo, domina tu propia mente. Quien no se conoce a sí mismo, no puede gobernar su espada ni su destino. La acción sin autoconocimiento es vacía. La fuerza sin control se vuelve destructiva. El vacío enseña que la verdadera maestría es interna y que todo dominio externo refleja el equilibrio interno. La intuición y la reacción instantánea sin pensar se manifiestan como el ápice de la maestría. Cuando la mente se libera de la rigidez, el guerrero responde sin vacilar, fusionando percepción, experiencia y acción en un solo flujo. Musashi describe este estado como natural y espontáneo. No pienses en la técnica ni en la estrategia. Deja que la acción surja del entendimiento pleno del momento. Esta respuesta inmediata no es instinto ciego,
Es el resultado de años de práctica, disciplina y reflexión, que permiten que el cuerpo y la mente actúen como uno solo. La muerte aceptada como parte del camino refuerza la serenidad y la valentía del guerrero. Kuno Maki enseña que comprender la mortalidad elimina el miedo, permitiendo actuar con libertad y precisión. Quien acepta la muerte no teme, y quien no teme actúa con claridad. La vida del guerrero no está en la espada, sino en la comprensión de su fin. Esta aceptación transforma cada combate, cada decisión y cada instante en una expresión de calma y certeza, donde la intención no se ve oscurecida por la ansiedad ni por el deseo. Finalmente, el objetivo del vacío es alcanzar la victoria sin luchar. La verdadera maestría se refleja en la capacidad de resolver los conflictos antes de que se materialicen, de imponer la estrategia mediante la comprensión profunda, la observación y la presencia mental. Musashi afirma: vencer sin combatir es la perfección del camino. La espada no es más que un medio. La victoria nace de la mente que lo comprende todo. Esta lección sintetiza toda la filosofía de los 5 anillos. La combinación de fundamento, adaptabilidad, intensidad, percepción y claridad mental lleva al guerrero a un estado donde la acción necesaria se ejecuta sin duda, sin desperdicio y sin resistencia. El rollo del vacío nos deja la visión de un guerrero completo, capaz de integrar todo lo aprendido y de actuar desde la esencia, no desde la técnica. Cada movimiento, cada decisión, cada respiración se convierte en una expresión de entendimiento y maestría. Musashi cierra así el ciclo de los 5 anillos, recordando que el verdadero camino no se limita a la espada. Se extiende a la vida, a la mente y al espíritu, donde la victoria real reside en la armonía entre acción, percepción y claridad interior.